Un golpe estratégico ha sacudido las estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país. De acuerdo con las investigaciones, su captura representa un impacto directo a una red dedicada al robo, traslado y comercialización ilegal de combustible, conocido comúnmente como huachicol, que operaba bajo la apariencia de actividades legales, aprovechando vacíos de control y una compleja logística diseñada para ocultar el origen ilícito de los recursos. Como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue detenido René N., operador y presunto jefe de plaza de una célula criminal con presencia activa en el istmo de Tehuantepec. Para las autoridades, su detención no solo representa la captura de un operador relevante, sino un golpe calculado a los mecanismos de control territorial y financiero que sostenían la presencia del grupo criminal en la región. Las labores de inteligencia que derivaron en esta detención no fueron fortuitas ni improvisadas. Se trató de una acción planeada con antelación ejecutada tras meses de seguimiento puntual, análisis detallado de información y vigilancia discreta por parte de autoridades federales y estatales. Estos trabajos estuvieron orientados a identificar patrones de operación, movimientos recurrentes y puntos clave dentro de la estructura criminal con el objetivo de afectar directamente sus niveles de mando y capacidad de operación. René Hinado, un objetivo prioritario por su papel como presunto jefe de plaza de una célula criminal vinculada directamente al CIEI, una de las organizaciones delictivas con mayor presencia y capacidad operativa a nivel nacional. Su posición dentro de la estructura lo colocaba como un actor central en la coordinación de actividades ilícitas, así como en la toma de decisiones estratégicas que permitían la continuidad de las operaciones delictivas en una zona particularmente sensible del país. Este aseguramiento se enmarca en una estrategia más amplia orientada a desarticular de manera progresiva las estructuras del crimen organizado que operan en el sur del país mediante intervenciones focalizadas, sustentadas en inteligencia y ejecutadas con precisión, con el objetivo de reducir su margen de maniobra y limitar su capacidad para sostener actividades ilícitas de alto impacto. La detención se registró en el municipio de Matías Romero, una zona estratégica del istmo de Tehuantepec, que en los últimos años se ha consolidado como un punto crítico para el tráfico ilegal de hidrocarburos. Diversas investigaciones han señalado de manera reiterada a este municipio como un nodo clave para el robo, traslado y distribución clandestina de combustible, al fungir como punto de enlace entre diferentes trayectos utilizados para el trasiego ilícito en la región. De acuerdo con información oficial, la estructura encabezada por René N. se especializaba en la sustracción ilegal de hidrocarburos, así como en su transporte y posterior distribución a través de rutas previamente establecidas dentro del istmo de Tehuantepec. Las autoridades señalaron que estas actividades se realizaban de manera sistemática y bajo un esquema operativo definido, lejos de acciones improvisadas o aisladas, lo que evidenciaba un nivel de organización que permitía sostener las operaciones de forma constante en el tiempo. El funcionamiento de esta célula criminal se apoyaba en una división clara de funciones con roles específicos asignados a cada integrante y una logística diseñada para garantizar la continuidad de las actividades ilícitas. Este modelo operativo estaba orientado a reducir riesgos, mantener el flujo de los cargamentos y evadir la detección de los cuerpos de seguridad, aprovechando la complejidad del entorno y las condiciones propias de la región para ocultar sus movimientos. Parte central de este esquema incluía el uso de asociaciones y empresas de transporte como fachada para encubrir el movimiento del combustible robado.
Bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas, el grupo lograba ocultar tanto el traslado del hidrocarburo sustraído como el origen ilícito de los recursos obtenidos, incorporando estas actividades dentro de dinámicas que simulaban procesos regulares de carga y distribución. Para las autoridades, este mecanismo permitía a la organización criminal operar con un mayor margen de maniobra al diluir las actividades ilegales dentro de circuitos comerciales aparentemente formales. De esta manera, el esquema facilitaba la circulación del combustible robado sin levantar sospechas inmediatas, complicando su detección y prolongando la permanencia de la red delictiva en una zona estratégica del istmo de Tehuantepec. El operativo que derivó en su captura se llevó a cabo en un domicilio particular y fue ejecutado con un alto nivel de precisión operativa como resultado de una planeación minuciosa por parte de las fuerzas de seguridad. La intervención OM fue diseñada para desarrollarse de manera controlada y discreta, con el objetivo de evitar que otros integrantes de la organización criminal detectaran el despliegue, intentaran huir o reaccionaran de forma violenta. La prioridad, señalaron las autoridades, fue garantizar una acción eficaz que no pusiera en riesgo a la población civil ni generara un escenario de confrontación innecesario. El dispositivo de seguridad se implementó en el momento considerado más adecuado tras confirmar la presencia de los objetivos y evaluar las condiciones del entorno. Esta estrategia permitió a las autoridades actuar de manera puntual, cerrando posibles rutas de escape y asegurando el inmueble sin alertar a otros miembros de la estructura criminal que operaban en la zona. La ejecución del operativo respondió a protocolos orientados a neutralizar amenazas de alto impacto con el menor riesgo posible. Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad lograron asegurar no solo al presunto jefe de plaza, sino también a 2 hombres más, su padre y quien fungía como su escolta personal. De acuerdo con la información oficial, los 3 sujetos se encontraban clasificados como objetivos prioritarios debido a su presunta participación directa en actividades relacionadas con el huachicol y a la relevancia que cada uno tenía dentro de la estructura operativa del grupo criminal. La detención simultánea de los 3 individuos permitió a las autoridades afectar de manera directa un núcleo clave de la organización responsable de funciones estratégicas para la continuidad de las operaciones ilícitas. Para los investigadores, este resultado representó un golpe puntual a la capacidad de coordinación interna del grupo al desarticular en un solo movimiento a figuras consideradas esenciales dentro de su esquema de operación. Las investigaciones señalan que esta célula criminal utilizaba una asociación de transportistas como fachada para camuflar no solo el traslado de combustible robado, sino también el movimiento de armas, drogas y otros productos ilegales. Bajo esta cobertura, las actividades ilícitas eran integradas dentro de operaciones que aparentaban normalidad, lo que permitía a la organización moverse dentro de circuitos comerciales legítimos sin generar alertas inmediatas. Este esquema se apoyaba en el constante flujo de transporte pesado que circula por una región clave para el comercio y la industria, un factor que reducía significativamente los niveles de sospecha y complicaba la detección por parte de las autoridades. La presencia continua de unidades de carga en tránsito facilitaba la mezcla de los cargamentos ilegales con operaciones regulares, diluyendo los riesgos y prolongando la permanencia del esquema delictivo en el tiempo. De acuerdo con las indagatorias René N., estas operaciones desempeñando un papel central dentro de la estructura criminal. Su responsabilidad incluía la supervisión directa de la logística empleada para el movimiento de los tractocamiones, la definición de rutas estratégicas y el control preciso de los tiempos de traslado. Elementos considerados clave
para garantizar que los desplazamientos se realizaran sin contratiempos. Esta función implicaba la toma constante de decisiones orientadas a mantener la continuidad de las actividades ilícitas y a reducir los riesgos de detección, ajustando los movimientos de acuerdo con las condiciones del entorno. Para las autoridades, su rol lo posicionaba como un engranaje esencial dentro del esquema operativo al concentrar la coordinación que permitía sostener el funcionamiento diario de la red criminal. Además, se le atribuye la coordinación de actividades de extorsión y cobro de piso dirigidas a comerciantes, transportistas y empresarios locales. Prácticas que permitieron a la célula diversificar sus fuentes de ingreso y consolidar su presencia en distintos sectores de la región. La detención de René N. se inscribe dentro de los resultados de la denominada Operación Sable, una estrategia integral concebida para debilitar y desarticular a las estructuras criminales que operan en el istmo de Tehuantepec. Como parte de estas acciones, las autoridades han logrado la detención de al menos 64 integrantes considerados objetivos prioritarios en municipios como Juchitán, Tehuantepec, Izepec y Matías Romero. Uno de los momentos clave ocurrió el 11 de abril de 2025 con la captura de Juan Benito Tlaro González, alias Tlaloc, identificado como líder principal de la célula criminal dedicada al huachicol en la región. De acuerdo con las indagatorias, René N. Tlaloc, un vínculo familiar que refuerza la hipótesis de una estructura sostenida no solo por jerarquías delictivas, sino también por lazos de sangre. Tras la detención de su hermano, René habría asumido un papel aún más relevante dentro de la organización, fungiendo como operador financiero y coordinador local, con la responsabilidad de mantener activas las rutas, la logística y los flujos de recursos ilícitos. Este reacomodo fortaleció su afinidad operativa con el cártel Jalisco Nueva Generación, integrando a la célula de los Cromo dentro de una estructura criminal de mayor alcance. La peligrosidad del grupo quedó evidenciada en octubre de 2024 cuando las investigaciones lo vincularon con el asesinato de un elemento de la policía estatal. Este hecho representó un punto crítico para la región al dejar al descubierto el nivel de confrontación directa que la organización criminal estaba dispuesta a asumir frente a las instituciones de seguridad, así como su capacidad para recurrir a la violencia como mecanismo de presión y control. Para las autoridades, este episodio marcó una señal de alerta sobre la dimensión del riesgo que representaba el grupo, no solo por la gravedad del delito, sino por el mensaje implícito que enviaba a las corporaciones policiales y a la población. El homicidio evidenció que la estructura criminal contaba con los recursos y la determinación necesarios para desafiar de manera abierta la presencia del Estado en una zona estratégicamente relevante. A partir de ese episodio, la presión institucional para desarticular a los cromos se intensificó de manera sostenida. Las labores de inteligencia se reforzaron y se amplió el alcance de las acciones operativas, lo que derivó en el fortalecimiento de operativos de gran escala, como la denominada Operación Sable, concebida para impactar de forma directa las estructuras de mando, financiamiento y control territorial del grupo criminal. En este contexto, la captura de René N. se suma a una serie de acciones coordinadas orientadas a debilitar de manera progresiva tanto la estructura operativa como la financiera de la organización. Para las autoridades, cada detención de un mando relevante representa un avance significativo en el proceso de desarticulación del grupo al afectar su capacidad de coordinación interna y limitar su margen de maniobra en la región. Durante el operativo, las autoridades aseguraron armamento, diversas dosis de droga y varios vehículos, algunos de ellos con reporte de robo, elementos que fueron localizados y resguardados como parte de las acciones desplegadas en el lugar. Estos aseguramientos constituyen una parte fundamental del material probatorio recabado durante la intervención al aportar indicios relevantes sobre la capacidad operativa. El alcance de las actividades ilícitas y los recursos logísticos con los que contaba la célula criminal al momento de su desarticulación. Las autoridades señalaron que la localización de estos objetos permitió reforzar las líneas de investigación abiertas al ofrecer un panorama más amplio sobre el funcionamiento interno del grupo
y los medios utilizados para sostener sus operaciones. El aseguramiento de armamento en particular fue considerado un elemento relevante para dimensionar el nivel de riesgo que representaba la organización y su potencial de respuesta frente a las acciones del Estado. Todo el material incautado fue debidamente asegurado conforme a los protocolos establecidos y quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes con el objetivo de preservar la cadena de custodia y garantizar su correcta incorporación a las investigaciones en curso. Este procedimiento resulta clave para asegurar la validez legal de los indicios recabados y su eventual utilización dentro de los procesos judiciales que se deriven del caso. De igual forma, los vehículos localizados fueron puestos a disposición para su análisis y verificación, particularmente aquellos que contaban con reporte de robo, a fin de esclarecer su procedencia y su posible vínculo con otras carpetas de investigación. Estas diligencias forman parte de los trabajos orientados a reconstruir el uso de los recursos materiales de la célula criminal y su relación con distintas actividades ilícitas. Todos los detenidos, junto con los objetos incautados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente que dará continuidad a las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme a la ley. Será esta instancia la encargada de valorar de manera integral los elementos recabados y definir los procedimientos legales subsecuentes en el marco de las investigaciones abiertas tras la ejecución del operativo. De acuerdo con las autoridades, este avance representa un paso decisivo en el desmantelamiento de esquemas delictivos que durante años se valieron de empresas y asociaciones aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas y financiar la violencia en distintas zonas de Oaxaca. Las investigaciones continúan abiertas y se dará seguimiento a las líneas de indagatoria derivadas de este caso como parte del compromiso de recuperar la seguridad en una región históricamente afectada por el control territorial del crimen organizado.